desigualdad social, el descuido en el sector educativo público, el centralismo, la mala distribución de los ingresos a nivel nacional, las brechas que afectaban principalmente a las zonas marginales, la falta de presencia del Estado peruano en gran parte del territorio del país, la decisión de Sendero de iniciar la guerra popular contra el Estado, fueron causas detonantes que llevaron al Perú a vivir un conflicto interno armado durante más de una década. De la Verdad y Reconciliación localiza que la causa inmediata y decisiva para el desencadenamiento del conflicto armado interno en el Perú fue la libre decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar una denominada guerra popular contra el Estado, a contracorriente del sentir agobiante mayoritario de millones de peruanos, quienes hacia fines de la década de 1970 orientaban sus deseos de transformación profunda de nuestra sociedad por otras vías, principalmente a través de la propagación de organizaciones sociales de todo tipo. Este conflicto armado comenzó en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del país, y fue ahí donde se produjo el mayor número de víctimas. De acuerdo a los testimonios recogidos por la CBR, la violencia golpeó principalmente a los habitantes de las áreas más pobres del país. No obstante, como esos mismos testimonios indican, la pobreza no explica por sí sola el estallido de violencias y precedentes que vivió el país. Es más preciso verla como uno de los factores importantes que contribuyó a encender el conflicto y como el telón de fondo sobre el cual se desarrolló este drama. Contra este telón de fondo adquieren un papel muy importante para la explicación del conflicto las múltiples brechas que atraviesa el país. La más visible y dramática es la que separa a ricos y pobres. Tanto o más que la pobreza misma importa la inequidad, los abismales diferencias entre los que más tienen y los que sobreviven. Pero no se trata solo de una distribución desigual de la riqueza, sino también del poder político y simbólico. Sendero Luminoso ofreció a sus seguidores un discurso que producía la ilusión de abarcar toda la realidad, así como la posibilidad de hacerse escuchar y de silenciar. A la desigual distribución del ingreso se suma el centralismo, que creció en las décadas previas al conflicto. A causa de este, la cobertura territorial del Estado resultaba insuficiente. Hasta la década de 1970, en partes significativas del Perú rural, la presencia del Estado era casi inexistente, o su autoridad estaba delegada en poderes locales que no eran responsables ante la población. Muchos de los gestores de una voluntad política como Sendero Luminoso y el MRTA provenían de un eslabón social especialmente sensible, conformado por sectores minoritarios de intelectuales provincianos mestizos de ciudades medianas y pequeñas, que resultaban ninguneados por las élites capitalinas y se veían al mismo tiempo rebasados por los estratos populares emergentes, que les perdían el respeto luego de pasarle por la escuela, el sindicato, la escuela o el mercado. Para concretar sus planes, el Sendero Luminoso utilizó principalmente el Estado educativo, captando e ideologizando pequeños núcleos de jóvenes a través de los cuales buscó asentarse en los márgenes rurales y urbanos discriminados o no representados por el sistema político. El abandono de la educación pública por parte del Estado permitió que el espacio educativo se convirtiera en un lugar de encuentro donde germinó esta propuesta. Podríamos decir que Sendero Luminoso resulta una versión exasperada de otros grupos vanguardistas de izquierda con una identidad muy fuerte que creían en la guerra popular como modo de conquistar el socialismo y el comunismo. Sin embargo, otros dos rangos que perfilan hacia fines de la década de 1970 vuelven a Sendero Luminoso un fenómeno muy especial, los extremos a los que lleva el caudillismo y el fanatismo. Cabe añadir que, a diferencia de otros líderes comunistas en los que el culto a la personalidad se desarrolla por iniciativa de alguno de sus seguidores, en Sendero Luminoso es el propio Guzmán el que lo promueve e impone en dura lucha contra los dirigentes nacionales de su partido. Esta construcción del partido alrededor de una figura endiosada fue un punto muy importante para lograr la cohesión interna necesaria para lanzar su guerra popular, que se convirtió también en su talón de Aquiles cuando la jefatura cayó presa en 1992. El impacto causado por la extrema violencia que se vivió en el Perú desde 1989 se sintió por todo el país, pero fue mucho mayor en los sectores más vulnerables. Los grupos subversivos del MRTA y Sendero Luminoso se levantaron contra la sociedad peruana y causaron terror y muerto durante mucho tiempo. Los partidos políticos que gobernaban el país no supieron construir una estrategia eficaz para solucionar el problema, por lo que se le encargaron a las Fuerzas Armadas, quienes no tuvieron una participación exenta de graves violaciones a los derechos humanos. Se recopilaron 3 testimonios de Lum. El primero es del señor Américo Mesa, el cual
proviene de un pueblo que se especializa en la toma de terrenos de una manera pacífica. Él, al entrar a la universidad, en su primera clase entran los de Sendero con capuchas y les dan como una charla y los incitan a apoyarlos. El señor, contra su padre, decide apoyarlos, pero de una manera intelectual, resultando esto algo malo, porque después, cuando uno de sus amigos se quisieron salir de ese grupo, los de Sendero no lo dejaron y terminaron matando a sus amigos. Él vio esto como un acto de traición y dejó de apoyar a Sendero. En segundo está el testimonio de la señora Gladys Canales, la cual fue señalada como terrorista de manera injusta y apresada en una cárcel, siendo torturada hasta que decidieron revisar su caso, y después de 7 años y 7 meses aproximadamente, la señora logró salir en libertad. Pero ella aún hasta el día de hoy sigue buscando justicia. Y en tercer lugar está el testimonio de la señora Georgina Gamboa. Interrumpieron en su pueblo un día los militares y se llevaron a varios de ellos. También mataron a un montón y dejaron desaparecidos también a varios. A la señora la encerraron en un cuarto y entraron a violarla unos 8 militares, y era uno tras otro tras otro. La señora la dejaron ensangrentada, golpeada, amarrada y amordazada, y luego la llevaron a una cárcel en donde ella estaba encerrada. Cuando la llevan al doctor, se dan cuenta de que ella estaba embarazada y ella solamente pensaba en morir y en quitarse la vida. Al final, cuando tiene a su bebé, decide tenerlo, ¿no? Decide ella criarlo, y bueno, lo crió sin mucho amor y afecto, pero con el paso del tiempo ella logró superar esto de alguna manera y siempre busca justicia para ella y para lo que pasó en su pueblo. Como se explicó anteriormente en este video, fueron muchas las causas que generaron el surgimiento de movimientos radicales como el MRTA y Sendero Luminoso en el país, causas muy ligadas a la gran desigualdad social que existía en esa época. El golpe de Estado impulsado por el militar Juan Velasco Alvarado supuso muchos cambios para el Perú. Uno de ellos fue la reforma agraria, la cual, al no dar buenos resultados, generó altos índices de pobreza en el país, especialmente en las zonas donde se practicaba la agricultura y ganadería. También supuso una fuerte represión en contra del pueblo, el cual se encontraba bastante descontento con esa situación, y el presentar sus quejas al Estado fueron ignorados. Esto desembocó en la creación de muchos grupos terroristas con ideas radicales que no estaban de acuerdo con el accionar de las autoridades en ese entonces. Siendo este un acontecimiento sin antecedentes en la historia republicana del Perú, generó desconcierto en las autoridades, quienes no encontraban mejor forma que recurrir a las Fuerzas Armadas, a quienes se les dio la libertad de usar ciertos métodos que en muchos casos atentaban en contra de los derechos humanos para poder luchar contra las fuerzas terroristas, como se ve no solo en los testimonios de Georgina Gamboa, sino en los otros miles que existen. Esto se sumaba a los asesinatos ocasionados por los miembros de los grupos terroristas, quienes mataban a los que se les oponían y los usaban como advertencia para aquellos que no querían apoyarlos. Estos actos de violencia generaban que la población peruana le tuviese miedo tanto a aquellos grupos terroristas como a los militares que se suponía debían defenderlos.